Lo opuesto a pertenecer es encajar. Porque encajar es evaluar un grupo de personas y pensar quién tengo que ser, qué tengo que decir, qué tengo que llevar, cómo tengo que actuar y cambiar lo que eres. Y la verdadera pertenencia nunca nos pide cambiar, nos exige que seamos quienes somos. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Me siento muy conectado contigo porque me sentí muy solo durante ¿Sí? casi toda mi vida. Sentía que no pertenecía a ningún sitio. Era el menor de 4 hermanos, siempre me molestaban. Un hombre que no conocía abusó sexualmente de mí cuando era niño. Siempre me eligieron de Wow. último en los equipos deportivos y sé que ni siquiera te elegían. Creo que era el equipo de STEP o algún tipo de... Oh, sí, el ¿El equipo de equipo de entrenamiento? entrenamiento. Recuerdo cómo eso transformó tu vida. Fue definitorio. Definitorio, ¿verdad? Estos momentos por los que pasamos cuando somos niños pueden realmente definirnos y formarnos. Así que me siento conectado contigo en el sentido de que me sentí muy solo y no supe quién era durante mucho tiempo y todavía estoy tratando de aprender quién Sí, soy. yo también. ¿Y lo estás? Sí. Porque parece que lo tienes todo resuelto. Oh, Dios. No, no lo tengo. En primer lugar, creo que lo que he aprendido en mi investigación por encima de todo es que en ausencia de amor y pertenencia siempre hay sufrimiento. Así que cuando oigo hablar de tus experiencias al crecer es sufrimiento real. Y para mí, el no entrar en el equipo de entrenamiento cuando estaba, creo que en 8º grado, no es mucho. Pero la forma en que mi familia respondió a ello fue cuando las cosas cambiaron para mí y ya no sentí que pertenecía a mi familia. Así que creo que todavía estoy tratando de entenderlo. No sé si he entrevistado a alguien, incluso a líderes espirituales, que tengan el tema de la pertenencia controlado, porque no creo que sea lo que pensamos que es. No creo que sea tener un montón de amigos o tener un equipo o rodar con mucha gente. Creo que todavía estoy tratando de averiguarlo porque todavía me siento sola y aunque en el exterior no se note, me pasa de manera ¿En regular. serio? Me refiero a que vas a una gira de libros con miles de Sí. personas, una gira de 15 ciudades, Sí. millones de fans en todo el mundo y todavía te sientes sola. Sí, puedo sentirme muy sola y es realmente difícil porque hablas de esa gira de libros y soy severamente introvertida, súper privada. Y por eso me encanta esa conexión entre el público y yo, pero también puede ser muy duro para mí. Y también hablo de cosas que nadie... Me resulta raro que la gente se registre para hablar de ellas, pero son temas duros a veces y nos reímos y cantamos, pero... Creo que lo que he aprendido al hacer la investigación sobre la pertenencia es que pertenecer es parte de algo más grande que uno mismo, pero también es el valor de estar solo y pertenecer a uno mismo por encima de todo. Y creo que paso mucho tiempo perteneciendo a mí misma. Y a veces eso hace sentir incómodas a las personas. Así que creo que es difícil, creo que siempre estoy buscando la hoja de ruta. Quiero encontrar al investigador, al narrador, al cristiano, al amante de todas las personas, al luchador de la resistencia. Quiero encontrar el plano de quien está delante de mí creyendo en lo que creo y haciéndolo realmente bien. Pero a veces no hay ese plano. Todos Sí. estamos tratando de descifrarlo, Sí. estamos tratando de Sí, averiguarlo. no logro copiar a nadie y por eso es difícil. Sí. Todavía es difícil, pero esto es lo que ha cambiado todo para mí. Me pertenezco. Así que incluso cuando me siento sola y me pregunto quién es mi gente, me pertenezco a mí con seguridad. Por primera vez en mi vida, quizás. Sí, creo que a veces nos perdemos al tratar de pertenecer a grupos en los que no encajamos. Sí. Recuerdo ser el más joven en los equipos deportivos cuando crecía. Jugaba en el Junior Varsity como estudiante de primer año Sí. o en el Varsity o lo que sea. Así que era el más Sí. joven y recuerdo Sí. que quería encajar, al igual que tú, en ese equipo. Quería sentir que les gustaba, que les Sí. importaba, que era el chico de moda Sí. o lo que fuera. Y cuando hacían cosas con las que yo no estaba de acuerdo o intimidaban a otros niños o se burlaban de la gente, no quería decir nada, no quería enfrentarme a ellos porque quería pertenecer. No, Así que si no. me ponía en contra de ellos significaba que estaba solo y ese era mi mayor miedo, estar solo. Sí, porque eso es lo que los equipos y los grupos ofrecen.
ofrecen esta cosa de no estar solo. El problema es que me sorprendió mucho aprender en la investigación que lo opuesto a pertenecer es encajar. Porque encajar es evaluar un grupo de personas y pensar quién tengo que ser, qué tengo que decir, qué tengo que llevar, cómo tengo que actuar. Y cambiar lo que eres. Y la verdadera pertenencia nunca nos pide cambiar, nos exige que seamos quienes somos. Porque si logramos encajar por cómo nos hemos cambiado, eso no es pertenecer. En absoluto, porque si te traicionaste a ti mismo por otras personas, eso no es sostenible. Sí, empiezas a perderte a ti mismo. Te pierdes a ti mismo, exactamente como lo has dicho. Es difícil. Tienes que mostrarte como eres. ¿Cómo descubrimos quiénes somos? Ese es el trabajo de la vida, ¿verdad? Eso es muy difícil. Solo debes ¿Sabes seguir. quién eres? Sí, lo sé. ¿Quién eres? A ver, ¿en qué forma? Si alguien dijera, ¿quién eres, Bren? ¿Qué dirías? Brené Brown. Madre, compañera, investigadora, contadora de historias, tejana. No sé, les preguntaría cuánto tiempo tienen, porque cuando le preguntamos a la gente quiénes son y queremos saberlo, nos gustan esos datos fáciles para conocerlos, pero soy una persona complicada. Sí, claro, ¿lo Sí, eres? y entonces creo que sé quién soy. ¿Qué te hace complicada? Quizás no complicada, pero soy compleja. Eres interesante. Eso espero. Algunos días sí, Muy otros no. interesante. Creo que lo que nos hace complejos a todos es la naturaleza paradójica de las personas. Por ejemplo, hablo en público, me encanta hacerlo, pero soy introvertida. Soy una especie de tradicionalista en torno a las cosas. Mis hijos me dicen sí, señora, pero también les he educado para que desafíen a la autoridad cada vez que puedan. Pero que sean educados al hacerlo. Claro. Sí, así que creo que soy sincera sin pedir disculpas. Creo en la bondad de la gente, pero creo que es un trabajo duro mantenerse alejado del miedo y seguir siendo bueno. Creo que entiendo a la gente, soy empática, pero tampoco tengo miedo de la incomodidad. Creo que hay muchas contradicciones y nos pasa a todos. Y no me gusta que me definan. Creo que eso es ¿Y a algo. ti? Iba a decir que siento que toda mi vida no quería ser definido así. Me decían, vas a ser ese atleta Sí. en la universidad, vas a ser Sí. este alcohólico, vas a estar en las Eso es. fraternidades. Todos mis hermanos Sí. me decían esto y yo decía, claro que no. Hice una apuesta con cada uno de mis hermanos, $100 cada uno, de que no tomaría ni un sorbo de alcohol en la universidad, porque yo decía, quiero ir en contra de todo lo que Sí. creen que voy a hacer. Me uní al musical de la escuela porque eran como, solo vas a hacer deportes. Canté, toqué la guitarra, bailé salsa. Decía, voy a hacer todo lo que no se espera de un hombre blanco alto, ¿verdad? Eso es Yo increíble. estaba como, quiero ser diferente. Sí. Y creo que en ese proceso estaba tratando de descubrir quién era realmente Sí. y lo que me gustaba, mis sueños, lo que era Sí. divertido para mí, en lugar de tratar de encajar en la caja y el molde de Correcto. los demás. Porque creo que puedes perderte en ese encaje. Puedes perderte en el encaje y puedes perderte a ti mismo y la refutación del encaje. Es cierto, intentar ir en Sí. contra de todo. Es muy difícil. En realidad trata de... Braving the Wilderness trata de esto. Comienza con esta cita de Maya Angelou que... Nunca somos libres hasta que no pertenecemos a ningún lugar. Pertenecemos a todas partes, que es ningún lugar. Lo cual pensé que era una cita terrible durante muchos años y yo estaba como, ¿por qué dice eso? Me está haciendo Sí. enojar. Pero luego me di cuenta y ella dice que el costo es alto, pero la recompensa es grande. Y creo que esa es la cuestión, que siento que pertenezco a todos los lugares a los que voy. No importa dónde sea o con quién esté, mientras no me traicione. Y en el momento en que me convierto en quien quieren que sea, para encajar o asegurarme de que le gusto a la gente, es el momento en que ya no pertenezco a ningún sitio. Y es muy duro. Sí. Me refiero a que es una práctica dura, es una práctica diaria.
Wow. Sí, porque puedo ser quien tú quieres que sea. ¿Has dicho que eres como un camaleón? Puedo ser totalmente como un camaleón. A veces es muy divertido porque viajo mucho, tengo un montón de millas. Siempre me siento en clase ejecutiva y normalmente soy la única mujer ahí. De vez en cuando hay otras que quizás es una conversación aparte. Claro. Pero no importa el tipo que se sienta a mi lado. Puedo hablar de lo que sea con esa persona. Y es tan divertido porque normalmente hablaremos primero de deportes o de fútbol o de política y me dirán, ¿a qué te dedicas? Y yo diré, estudio la vulnerabilidad y la vergüenza. Oh, bien. Bueno, voy a jugar Angry Birds. Y justo en ese momento, como si pudiera... Y no es que sepa todo sobre todo, es que... Así que estás diciendo que la mayoría de los hombres no quieren participar y aprender más sobre Usualmente, eso. cuando ya quiero dormir, digo, soy una investigadora de la vergüenza, ¿tú qué haces? Y cortan de inmediato. Pero creo que puedo ser cualquier cosa. Sí, eres adaptable. Soy adaptable y ser adaptable es genial, porque cualquiera que venga a mi casa o aquí a trabajar, puedo hacer que se sienta cómodo. Claro. Pero si me vuelvo tan adaptable que mi objetivo de adaptarme es asegurarme de que te guste, entonces me traiciono a mí misma. ¿Cuál dirías que es el momento de tu vida en el que has estado más sola? Secundaria. ¿En todo momento? Sí, apestaba. Apesta. Lo es. Mi hija acaba de graduarse de la escuela secundaria y ella tuvo una experiencia increíble. Simplemente increíble. Y fue tan sanador para ver. Oh, qué bien. Sí, y creo que sucedió porque ella tuvo la confianza para lanzarse, ser presidenta del consejo estudiantil y ese tipo de cosas. Creo que porque tenemos una regla en nuestra casa que no importa lo que sea, tú perteneces aquí, no importa lo tonto, torpe, temeroso, equivocado, no importa, tú perteneces aquí. Y creo que cuando damos a nuestros hijos una plataforma como esa, les das el valor para tomar riesgos fuera de casa. ¿Tiene sentido? Porque al volver, pase lo que pase, Sí. siempre tienen un Sí. lugar al que volver. Sí, y yo crecí en una casa que era muy caótica. Soy la mayor de 4 hermanos y encajar y ser agradable era lo más importante. Así que creo que sin esa presión, probablemente nunca me habría presentado en ese equipo de instrucción. Pero mientras crecía, solo se podían hacer 2 cosas: ser animadora o estar en el equipo de entrenamiento. Y preferiblemente casarse con un mariscal de campo. Así eran las cosas. Así que yo probablemente habría sido presidente del club de francés. Habría participado en debates, en todo ese periódico. tipo de cosas. Sí, claro, sí, un fotógrafo para el anuario, pero esas cosas no tenían mucho valor. ¿En serio? No. ¿Y tus padres no te inculcaron como algo creíble o que valiera la No, pena? es que ser agradable era el valor número 1 en la casa. Ser genial, tener muchos amigos, ser popular. Y yo no era eso. Yo no era así. Así que lo que hice fue empezar a beber, fumar hierba, salir con, ya sabes. Encontré un lugar para ser genial. Y eso se estropea rápidamente. Sí. Sí. ¿Has tenido alguna vez una conversación con tus padres Oh, sobre sí, esto? hemos hablado de ¿Sí? todo eso, sí. ¿Lo has superado? ¿Lo has procesado todo? Sí, porque leen mis libros mientras los escribo y dicen, vaya, esto es lo que todos los padres quieren que sea un niño y que crezca para ser un investigador de la vergüenza. Pero no, ese es el milagro de mis padres. Mis padres me han enseñado lo mejor sobre la crianza de los hijos que alguien podría saber, y es que no termina cuando tus hijos se van. Ellos siguen creciendo, explorando y aprendiendo. Y por muy duro que fuera para mí, no crecimos con vulnerabilidad. ¿En serio? No. Nuestro lema familiar era literalmente cerrar y cargar, cómo prepararse, viajes familiares, estás en el auto durante 5 horas, nosotros 6. Realmente tienes que ir al baño, pero la parada de descanso estaba en el otro lado de la autopista. No vamos a parar. Fuimos duros. Si nos caíamos y nos lastimábamos, mi papá decía, yo tengo arañazos más grandes en mi ojo. Sí, como si fuéramos duros. Y así nos enseñaron a superar la vulnerabilidad. Nos enseñaron a aguantar, a seguir adelante, a conseguirlo. Sí. Y por muy duro que fuera para mí al crecer, imagina lo que fuese para mis padres en los años 50.
Mi padre, que era el menor de 6 hermanos, su padre murió cuando tenía 16. Y ¿Pudo procesar eso o no? no, él hizo lo que le tocaba hacer. Correcto. Jugó fútbol universitario. Mi madre le puso a mi hija el nombre de mi abuela, pero ella era una alcohólica. Y se emborrachaba cada 2 días de la vida de mi madre, pero era la persona más increíble del mundo. Pero todos sabían que era alcohólica, así que a mi madre no se le permitía tener amigos en la casa, porque eran los 50 y estaba divorciada. Así que mi madre se convirtió en la jefa del equipo de instrucción y en la mejor estudiante. Y por muy duro que fuera para mí crecer, tener que dejar atrás la vulnerabilidad fue 1.000.000 de veces más duro que para mis padres, y ellos no hicieron lo que debían hacer. Y nos querían muchísimo, pero con las herramientas que tenían. Y por eso, creo que la parte difícil viene de la gente que he entrevistado, donde los padres no crecen ni cambian, y ven cualquier cosa que un niño trate de hacer de manera diferente como una crítica a ellos, a diferencia de mis padres que se inclinan y dicen, cuéntame más sobre eso. Tengo una historia divertida, ¿quieres Sí. escuchar una historia? Así que hacemos mucha teoría de la elección con mi hija y mi hijo. Mi marido es pediatra, así que sabemos mucho sobre el desarrollo infantil por nuestra escuela. Y Correcto. entonces, cuando Ellen era pequeña, solíamos hacer esta cosa en la que decíamos, tienes 2 opciones. Lewis, tienes 2 opciones, puedes pasarme el agua o voy a tener que quitártela. De modo que si decides no dármela y tengo que tomarla, no Esa es fue tu mi elección. culpa, es tu elección. Y una noche estaba hablando con Ellen y estábamos en casa de mi padre en San Antonio y le dije, oye, tienes que apagar la televisión e ir a la cama. Y ella dijo, Y le dije, Ellen, tienes 2 opciones. Puedes levantarte y apagar la televisión o yo me voy a levantar y hacerlo por ti. Y si tengo que hacerlo, vas a perder los privilegios para verla mañana. Y esa es tu elección. Esa es tu elección. Y odiaría que lo hicieras, pero esa es tu elección. Y mi padre, que estaba sentado al lado mío, dijo, «Diablos, ¿qué estás criando? ¿A un negociador de rehenes?» Me volteo y digo, «Papá». Y él me dice, «Tuvimos 4 de ustedes, no teníamos tiempo para eso». Al día siguiente vuelvo a casa, estoy visitando amigos en San Antonio y él está en la entrada viendo a Ellen. Hay como 110 grados en San Antonio y está sudando. Él dice, «Ellen, tienes 2 opciones. Puedes dejar la bicicleta o voy a tener que pararla por ti. Y la segunda es una elección tonta». Así que me dije, «Vaya, estás muy cerca». Lo estás. Lo estás consiguiendo. Pero mis padres son increíbles en ese sentido. Están aprendiendo y cambiando, así que creo que es más difícil cuando los padres dicen, «Ya he terminado». Lo que tienes es lo que tienes, sin disculpas, sin cambios, tómalo, déjalo, y si lo haces de forma diferente con tus propios hijos, eres un tonto. Wow. Vemos mucho de eso. Así es. ¿Qué deberían aprender los padres sobre cómo pueden crecer? ¿Cómo pueden empezar a ser conscientes? Porque creo que se empieza por ser consciente Sí, de lo que correcto. saben y lo que no saben y ser receptivos a aprender algo diferente, lo cual es realmente difícil de hacer. Es duro. Creo que una vez que has tenido estos hábitos por mucho tiempo, entonces eso es lo primero. Y quiero sumergirme en la falta de vulnerabilidad con la que está pasando en Charlottesville ahora mismo también. Sí. Porque sé que hiciste algo respecto esta mañana. Así que supongo que cómo pueden los padres escuchar esto y ser conscientes y estar dispuestos a avanzar en una forma diferente de aprender algo nuevo cuando están tan atrapados en sus formas potencialmente que les ha funcionado hasta ese punto para llegar a donde están. Creo esto con todo mi corazón. Creo que el 99.9% de los padres se levantan diariamente y hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Sí. No creo que haya muchos padres que se levanten y traten con malicia de fastidiar a sus hijos o hacerles daño o despreciar o humillar a sus hijos. Creo que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Así que creo que hay que dejar de lado la idea de que he hecho algo que podría haber hecho mejor o de lo que podrían haber aprendido mejor. La gente defiende su paternidad como si estuviera defendiendo su vida porque es un campo minado de vergüenza. Sí. Un gran ejemplo es el trabajo que haces en torno a los hombres y la vulnerabilidad. Sí. No sabría decirte el número de padres, en los cientos, sino miles de padres que he entrevistado que han dicho, avergoncé a mi hijo cada vez que era vulnerable. Sí. Lo desprecié, me burlé de él, le pegaba cada vez que era vulnerable y ahora lo recuerdo. Y sé que es porque
Así fue como me criaron a mí, o tenía miedo de que fuera débil y de que le hicieran daño en la escuela, o lo que fuera. Así que creo que para los padres se trata de entender. Yo me doy permiso para no ser perfecta ni como madre ni como investigadora. Mi marido es pediatra. Nuestros hijos irán a terapia. Correcto. Y crecerán para ser exitosos. Y es solo porque hay dos tipos de niños que se crían. Los que piden ayuda cuando lo necesitan o niños que no lo hacen. Y lo mejor que se puede hacer es criar a un niño que pida ayuda. Sí, yo nunca pedí ayuda. ¿Lo ves? Siempre estaba sufriendo por dentro. Sí, correcto. Y siempre me sentía avergonzado, culpable. Y Sí. mi forma de pedir era estar enojado, resentido, enojado, golpeando a la gente en los deportes o fuera de los deportes. Sí. Porque eso es todo lo que sabía. Te contaré una historia sobre un tipo que entrevisté, uno de los primeros cuando pasé de entrevistar mujeres a hombres. Fue un tipo al que le dije, ¿qué es la vergüenza para ti? Y utilizó la palabra N-I-N-A, que es como un sinónimo de vergüenza en la cultura Sí. masculina, ¿no? Y dijo, nunca olvidaré el día que cambió mi vida. Estaba en la práctica de fútbol, era un estudiante de primer año. Y el entrenador gritó, ponte en la línea. Y yo no quería ponerme en la línea. La línea de scrimmage, en caso de que la gente no lo sepa, sé que lo saben, pero quiero asegurarme de recorrer todas las metáforas deportivas. Exactamente. Y dijo, tenía miedo de subirme a la línea porque sé que es donde la gente choca. Así que debo haber tenido miedo en mi cara, porque mi entrenador me miró y dijo, no seas una N-I-N-A, ponte en la línea. Y dijo, ese es el día en que aprendí que la forma de lidiar con eso es cambiar ese miedo en rabia. Y dijo, entonces arrollé al tipo de enfrente. Y luego dijo, pasé los siguientes 20 años agrediendo a mi esposa, mis hijos, mis colegas, la gente que trabajaba para mí. Eso es lo que hice con mi miedo. Sí, definitivamente puedo relacionarme. Sí, Recuerdo que una vez me eligieron de último en un equipo cuando era un deporte mixto. Estábamos jugando al dodgeball en el patio. Creo que era el tercer o cuarto grado. Y había dos capitanes, dos chicos, y elegían a uno a la vez y luego Sí. eligen a todos los chicos. Sí. Y entonces yo Sí. estoy como, vale, voy a ser el último Sí. en ser elegido. Pero luego van y eligen a todas las chicas y luego ni siquiera eligen mi nombre. Estoy por defecto, el último equipo de elección. Y así, como un niño tratando de encajar en tercer o cuarto grado, fue devastador. Y me dije a mí mismo en ese momento, nunca más seré elegido el último en ningún deporte. haré lo Voy a que sea ser una necesario. máquina, voy a entrenar durante 6 horas por noche. Quiero decir que dominé en ese juego de Sí. dodgeball ese día. Estaba lanzando la pelota, tirándome por todas partes. Yo estaba como, nunca más, ¿Y te volvieron a elegir en el último lugar? nunca me volvieron a elegir el último. Sí. Y me ayudó a lograrlo. Fui todo estatal en varios deportes, fui al American en 2 deportes, rompí récords mundiales, jugué fútbol profesional, ahora juego en el equipo de balonmano de Estados Unidos. Y eso me guió para lograr estas cosas, pero me dejó sintiéndome muy insatisfecho cada vez que las lograba, o cada vez que perdíamos, era como un ataque a mi vida. Cada vez que perdíamos en un deporte, era como si mi vida estuviera en juego, y me sentía como si no valiera nada. Porque si no ganaba, eso significaba que nadie me iba a aceptar o que no era lo muy bueno. O iba a ser elegido el Correcto. último o algo así. Así que me lo tomaba muy a pecho cuando no ganaba. Y entonces me desquitaba con mi familia, mis novias, mis amigos, todo. Yo no sabía cómo comunicarme. Y todavía estoy aprendiendo y sigo siendo imperfecto cada día. Correcto. Pero es como si no fuera consciente. Nunca hubo información sobre cómo conectarse o comunicarse y sentir que estaba bien o que se podía hacer. Porque cada vez que se trataba de hablar de cualquier vulnerabilidad, como un hombre que crece para mí, Lo era entiendo. como si fueras una niña. O no seas una niña, o no seas una hembra, todas estas cosas. Creo que es muy difícil para mí, y especialmente para muchos hombres que crecieron solos, y sentir que pertenecen a un mundo aislado. Si no se van a unir a un grupo que se va a burlar de ellos, o a despreciar a otras personas, entonces, ¿cómo nos quedamos solos cuando no somos introvertidos? ¿O cuando queremos estar rodeados de otras personas? ¿Cómo podemos? ¿Cómo pueden los hombres comunicarse mejor? O sentir que está Sí. bien ser vulnerable. Porque antes hablábamos de que la mayoría de los hombres que conozco o con los que he hecho deporte nunca verían la charla TED El poder de la vulnerabilidad, o nunca leerían libros tuyos y de Oprah, porque hablarían mal de las mujeres líderes que intentan hablar de la vulnerabilidad. Ellos Sí. dirían, esto es blando o débil, no quieren ver estas Sí. cosas, no quieren leer estas cosas, cuando en realidad es el material que más necesitamos, en mi Y creo opinión. que está cambiando. Creo que te lo Así dije es. antes.
que creo que el 50% de los lectores y la gran mayoría de los líderes que me traen a las organizaciones son hombres. Y te diré por qué. Sabios. Ojalá. Puedo darle la vuelta en un momento. Sí. Así que esto es lo que solía responder cuando recibía una llamada. Oye, nos encantaría que vinieras y trabajaras en nuestro equipo de liderazgo. Vimos tu charla TED, es genial. Y yo decía, ¿de qué quieren que hable? Y ellos decían cualquier cosa menos de vulnerabilidad y vergüenza. Y yo decía, ¿Por qué? entonces, ¿de qué quieren que hable? Y ellos dirían, del valor. De acuerdo, entonces trataría de pasar como media hora explicando la relación entre la vulnerabilidad y el coraje, porque todos los hombres ¿No quieren es ser la valientes. vulnerabilidad del coraje? Exactamente. Así ¿No es que la solo tengo que vulnerabilidad del hacer, poder? sí, solo una pregunta para darle la vuelta al asunto, y es esta. La vulnerabilidad se define como inseguridad, riesgo y exposición emocional. ¿Puedes nombrar un acto de valentía en el que hayas estado inmerso o del que hayas sido testigo que no haya implicado riesgo de incertidumbre y exposición emocional? Y es una pregunta cargada porque sé que la respuesta es no, porque lo he preguntado miles y miles de veces. Me he puesto delante de los Navy SEALs y del personal militar de las fuerzas especiales y he dicho, quiero que se esfuercen en darme un ejemplo de valor que no requiera vulnerabilidad. Y en 10 años, nunca he tenido una sola persona capaz de responder. Incluso me han pedido tiempo para pensarlo y regresar. Y nunca Y yo dije, volvieron. oh Dios mío, dije, hazlo, me encantaría. Dame un ejemplo de valentía, incluso en el campo, que no implique vulnerabilidad. Como si pensaras que estás siendo valiente y no implica riesgo o duda. No estás siendo tan valiente. Si muy sabes cómo seguro. va a resultar, no es valor. Y así, en ese momento, la gente dice, caramba, pero quiero ser valiente y no quiero ser vulnerable. Y yo digo, ahí está el gran dilema de nuestro tiempo, ¿sí? Claro. Nadie quiere sentirse incómodo. Nadie quiere ser vulnerable y todos quieren ser valientes y simplemente no funciona así. Correcto. Y cada vez que intentamos algo nuevo tenemos que sentirnos incómodos. Es vulnerable. Sí, es vulnerable. Sí, cuando le pregunto a la gente lo que es la vulnerabilidad, la gente diría iniciar el sexo con mi esposa, enviar a mi hijo afuera que cree que va a llegar al primer año en la orquesta y saber que quizás no lo logre, que me despidan y empiece mi propio negocio, decir primero te amo en una relación, intentar quedar embarazada después de un aborto. La vulnerabilidad es incertidumbre, es no saber, pero hacerlo de todos modos porque es lo más valiente. Y el problema es, creo, que el mayor detonador de la vergüenza para los hombres es no ser percibido como débil. Y en nuestra cultura creemos que la vulnerabilidad es debilidad. Así que no tienes que omitir muchos pasos antes de decir, hey, es vergonzoso ser vulnerable. Y así los hombres hacen dos cosas ante la vergüenza. Se enojan o se cierran. Ponte una máscara. Ponte una máscara. Sí. Y lo que estamos empezando a ver muy rápido es que no puedes ser un líder valiente si no eres vulnerable, si no estás dispuesto a tener conversaciones incómodas, dar opiniones duras, recibir opiniones duras, explorar temas como Charlottesville, de los que nadie quiere hablar. La comodidad es el gran enemigo del valor. Mi lema es, lo decimos aquí todo el tiempo, elige el coraje sobre la comodidad porque no puedes tener ambos. Y si crees que estás siendo valiente y estás súper cómodo, no estás siendo valiente. ¿Hay algún área en tu vida ahora mismo en la que no te sientes que eres lo bastante valiente? ¿O algo que hayas querido decir a la gente y que no hayas dicho del todo o que te hayas detenido? Creo que el en vivo de Charlottesville de hoy fue duro. ¿Lo fue? Sí, oh sí, me temblaba la voz. De hecho, llegamos aquí hoy y sabíamos que íbamos a filmarnos juntos, pero íbamos a filmar otras cosas primero y dije, solo tengo que hacer el Facebook Live porque no quiero perder el valor. Y creo que eso es difícil porque cuando hablas de la raza y los privilegios y el poder, en primer lugar voy a recibir amenazas de muerte y la gente va a decir todas esas cosas. Te equivocas de cualquier Te manera, equivocas no de importa lo que cualquier digas. manera, pero la capacidad que tengo de optar por no hablar de ello, porque supuestamente
no me afecta, es la definición de privilegio. Así que no creo que podamos optar por ello. Y sé que soy blanca, de clase media alta, muy educada, judeocristiana, heterosexual. Tengo un punto de vista definido. Por mucho que me esfuerce, veré algo que no está bien y la gente volverá y arremeterán contra mí por eso. Y me dolerá. Pero prefiero arriesgarme a que me duela y aprender. Pero siempre da miedo hablar de estas cosas hoy en día. Y trato de venir de un lugar como crees? súper auténtico y amoroso de toda la humanidad todo el tiempo. Tuve dos padres estupendos, pero mi madre y mis dos Yo hermanas creo. mayores fueron las que me dijeron después de tener una cita con una chica: Luis, nunca hagas esto en una cita. Trata siempre a las mujeres así. Así que siempre Sí. he hecho lo mejor que he podido. Sí. Soy imperfecto en muchos Sí. aspectos y constantemente cometo errores con la gente. Sí, yo también. Pero la mayoría de mi equipo, te lo decía antes, la mayoría de mi equipo son mujeres. Creo que el 80% de mi equipo son mujeres. Probablemente por eso eres tan exitoso. Y se le paga más que a los hombres de mi equipo. No porque sean mujeres, sino porque producen mejores resultados y mi negocio se basa en los resultados. Tengo gente de Sí. diferentes etnias, tengo gente de diferentes orientaciones sexuales y tuve a alguien que me dijo la semana pasada: el privilegio del hombre blanco es una cosa y creo que necesitas incorporar más valores a tu organización para que no estés viviendo desde este lugar privilegiado del hombre blanco. Y yo estaba pensando en mí, me dolió esto porque lo entiendo, soy blanco. No hay nada que pueda hacer por la forma en que nací. No puedo cambiar la forma en que nací, pero puedo elegir cómo Sí. quiero vivir y cómo Sí. quiero aparecer en el mundo. Así que estoy constantemente tratando de ser consciente Sí. de hablar más, porque creo que eso es lo que muchos de mis amigos Sí. están diciendo sobre Charlottesville. Si los hombres blancos no se abren y hablan más sobre esto, no van a llegar a la gente que está marchando con antorchas, lo cual me sorprende que esto siga ocurriendo. Me sorprende. Ni siquiera lo entiendo. Estoy sorprendido. No sé. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede ser mejor, más impactante en este lugar? ¿Y cómo podemos deshacernos de esto? ¿Cómo podemos acabar con esto? Sí, ¿Tienes la sí, respuesta? definitivamente. Simplemente me sí. sorprende. Y creo que tenemos que escuchar mucho más y escuchar a las personas que han sido afectadas por esto durante más tiempo. Creo que tenemos que hablar. Creo que el silencio de los blancos en torno a estos temas es la muerte. Creo que es terrible. No creo que podamos llegar y salvar el día. Creo que tenemos que llegar con humildad y curiosidad y decir: esto es lo que pienso y quiero aprender. Si cometo errores, házmelo saber y trataré de mejorarlos. Y creo que tenemos que asumir la responsabilidad. Creo que es más fácil para mí en mi vida solo seguir haciendo preguntas, solo seguir leyendo, solo seguir hablando de ello. Y cuando me siento tan incómoda que no quiero hacerlo más, sigo haciéndolo porque recuerdo que mi incomodidad ese es mi privilegio. Así que no sé si hay otra respuesta que las discusiones y no me sorprendió para nada lo de Charlottesville, no. Realmente me sorprende. Tal vez soy ignorante a eso. No creo que se trate de ser ignorante. He estudiado la vergüenza durante 15 años y eso parece miedo. Sí. ¿De qué crees que se avergüenzan más a estos individuos que marchan así en su propia vida? ¿Por qué son tan protectores? Nunca lo adivinaría, no lo sé, pero sí creo que tiene que ver con la impotencia. ¿Se sienten impotentes? Sí, y creo que la gente dice: oh, Dios mío, ok, así que el hombre blanco en los caquis y la camisa lujosa de polo se siente impotente y solo se pone a llorar. Cierto. Y creo que eso nos importa muy poco, si no es que nada. No preocuparse por ello y no tratar de entenderlo. No voy a llevarlo en mi carga seguro. Quiero decir, no voy a añadirlo a mi espalda. Tengo otras cosas que hacer, pero voy a tratar de entenderlo porque no puedo imaginar un camino a través de lo que tiene que suceder en la próxima década que no implique la comprensión del dolor.
Hay una cita increíble de James Baldwin que dice, ahora entiendo por qué la gente se aferra a su odio tan firmemente, porque una vez que lo sueltan no hay más que dolor. Y tal vez creo que descartamos preocuparnos por ese dolor por nuestro propio bien, porque el dolor se dará a conocer. No se descartará, no es un efecto o una emoción que se disipa cuando se ignora. Sí, bueno, creo que es fascinante que digas esto, porque nunca quise sentir el dolor emocional. Era tan difícil pasar por una ruptura con una Sí, novia. No sabía cómo lidiar con la pérdida emocional de cualquier tipo de dolor o sufrimiento sí, como hombre. Y recuerdo que haber sí, estado en posición fetal en primer año de la universidad durante días llorando en mi dormitorio, simplemente acurrucado en una bola porque una relación terminó y estaba tan triste por estar solo y ya no tenía a esta persona en mi vida y me desahogaba en el campo de fútbol. Estaba como, no quiero sentir este tipo de dolor emocional, así que, ¿cómo claro, puedo infligir entiendo. tanto dolor físico en mí Sí, mismo y otras personas para sacarlo? Y es difícil apagar eso y solo ser sí. como este hombre cariñoso y vulnerable después de estar en el campo de fútbol. ¿Cómo infligir dolor a otras personas porque se supone que debes hacerlo? No, y ya sea en fútbol o no, somos mejores causando dolor que sintiéndolo. No quieres sentirlo. No, no quieres, y por eso lo provocamos y hacemos daño a Sí, lo otros. hacemos. Así que, y si nos fijamos en el liderazgo, ya sea en una organización, liderando un país o una familia, una de las formas más baratas, más fáciles de liderar, es dar a la gente a alguien a quien odiar y culpar por su miseria. Y por eso tenemos que vigilar eso en nuestro país ahora mismo. Así que todos los que tienen que hacer cuando la gente está en la incertidumbre y el miedo es darles a alguien a quien culpar y darles una razón para culparlos. Y luego dar un paso atrás y ver cómo todo cae. Y así creo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país. Tenemos que apartar la retórica, asumir nuestro dolor. Y te digo, no es que cuentes esa historia sobre el fútbol y que sea tan profética, porque todas las crisis a las que nos enfrentamos, casi todas, sin excepción, tienen que ver con nuestra incapacidad o falta de voluntad para afrontar el dolor. Por ejemplo, la adicción a los opiáceos. En algún lugar hay un médico enviando este mensaje. No hay razón para que te duela nada. Aquí hay un analgésico. Correcto, un analgésico. Ahí lo tienes. Y si las cosas no van bien en tu vida, bueno, aquí tienes una forma de descargar el dolor y el odio. Bebiendo o fumando, Sí, o con bebiendo o sexo o drogas, fumando. lo que sea. Somos los americanos más medicados, adictos, endeudados y obesos de la historia. Nuestra tolerancia al malestar es cero. Débil. Sí, sí, y aquí está la ironía, débil. Lo que nos enseñan en el Sí, fútbol. No seas sí, débil. correcto. Así que, en realidad, nuestra incapacidad de ser vulnerables nos hace débiles. Estoy de acuerdo. Una de las cosas de las que hablo y que trato de expresar a tanta gente como sea posible es que te sometas al dolor y a la incomodidad todos los días. Trato de hacer esto físicamente con los ejercicios para tratar de empujarme a mí mismo más Sí, allá de lo que quiero. Cuando emocionalmente quiero llorar, porque sé que al condicionarme a sentir dolor todos los días, cuando se me presentan muchas cosas, soy capaz de asumirlas y procesar las emociones en lugar de estar como, solo necesito beber, necesito sí, esto o sí, eso. Nunca he estado borracho en mi vida, así que ni siquiera sé lo que se siente, pero es difícil, especialmente para mí. Hablaré por mí mismo como hombre. Es difícil creer. Aprender a lidiar con este tipo de emociones es un verdadero reto. No hay ninguna clase en la escuela que diga, vale, cuando te sientas así, Luis, así es como debes actuar. Sí, es así es como se vulnerabilidad. supone que debes actuar. Este Sí, es el proceso paso a paso. sí, Como que no hay un proceso que nos enseñen a menos que sean nuestros padres o lo busquemos. sí, y no es la forma, porque creo que los padres temen que los niños débiles se conviertan en hombres débiles. Recuerdo cuando entrevisté a un tipo de casi 70 años y le pregunté qué es la vergüenza para ti, y él dijo, la vergüenza es ser el niño que puedes empujar contra los casilleros. Sí. O Sí, la vergüenza es ser el niño que levantas. sí, ser el que lanzas contra los Sí. casilleros. Sí, es como... Pero realmente,
Tenemos que cambiarlo y rápido. Creo que empieza en la escuela de padres. El atletismo es enorme. Enorme. Quiero decir, quiero darte un ejemplo. Vamos a hacer esto de los deportes, ¿sí? Por favor. Hagámoslo. ¿Listo? Bien. 2 equipos de fútbol. Vas a hacer una apuesta. Bien. Ambos tienen mariscales lesionados. Ambos están jugando, bueno, ambos tienen mariscales de campo lesionados. Este equipo de aquí reconoce su vulnerabilidad y va a poner un quarterback de segunda línea. Este equipo ignora su vulnerabilidad y finge que no existe. ¿Por quién apuestas? Depende de la lesión. Oh, Dios, equipo de fútbol. Porque he jugado lesionado toda mi vida, Sí, así que yo depende. pienso que la mayoría de nosotros diría que tienes más o menos probabilidades de ganar si no reconoces tus vulnerabilidades. Cierto. Aunque incluyas un quarterback, Bien. tu línea tiene que estar lista. Exacto. Y tienes que elegir jugar Sí, arriba, correcto. porque Vas le a duelen los pasarlo brazos por y vas a alto. pasarlo. Exacto. Dale más tiempo en el hoyo, lo que sea que vayas a hacer. El equipo que reconoce sus Va vulnerabilidades a tener más éxito. y es adaptable al cambio, Sí, va a tener más cierto. éxito. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué pensamos, como hombres, que Sí. fingir que no eres vulnerable te hace más vulnerable? Sí. Te hace el más susceptible. Es decir, solo tenemos datos y datos. Podría llenar esta habitación con datos del tema. No se puede ignorar. Déjame preguntarte. ¿Conoces a un tipo en el mundo? Conoces a muchos, ¿verdad? ¿Quién puede decir, he existido en este punto de mi vida sin estar en riesgo incierto o emocionalmente expuesto? No. Correcto, no puedes no ser vulnerable, pero puedes fingir que es así. Entonces, no decides sobre tus comportamientos cuando eres vulnerable. Entonces, no sabes cuando eres vulnerable y actúas como un loco. Y creo que pagas precios muy altos. Sí, Cuando no eres consciente o cuando no actúas como si fueras consciente. Simplemente Sí. actúas como si todo estuviera bien o no necesitas ayuda, no necesitas apoyo, no necesitas abordar una situación o afligirte o lo que sea. No. Es cuando más te duele. es cuando más te duele. Es cuando más sufres y creo que es cuando más ira, frustración, rabia y supongo que Ira. produce la desviación. Anoche estaba viendo un video en el que documentaban todo el proceso que ocurrió en Charlottesville. Vice estaba haciendo esto y la persona que entrevistaba al líder, uno de esos tipos que era como el líder de las marchas o lo que sea, decía que esta es nuestra tierra y que nuestros antepasados eran blancos y que no nos pertenece. Es como toda esta cosa que pertenece a una determinada raza o algo así. Una Sí. vez más, me sorprende. Olvidando a los nativos americanos que estaban aquí antes de que lo tomáramos. Correcto, exactamente. Pero quiero decir que me sorprende que todo esto se remonte a la sensación de que tenemos que pertenecer y proteger lo que era nuestro o lo que es nuestro derecho o algo así. Todo vuelve a la identidad y a la pertenencia. La pertenencia, sí. Pero debajo de la identidad y la pertenencia hay algo de lo que no hemos hablado y surge, se reduce al poder. Se reduce al poder. Creo que lo que estamos viendo es el poder sobre su última posición. Y eso es lo que me encanta. Escribes acerca de cómo creo que la mayoría de los hombres que vienen de este lugar se sienten como el poder es solo una persona o un grupo puede tener Sí. el poder en vez de que podemos difundir Sí. el poder en todo el mundo. Como una pizza de pepperoni. Correcto. Al igual que si le doy a Lewis un poco de poder, voy a tener menos. Así que me aseguro de que me siento cómoda dándotelo, cuando no es No así. das ninguna rebanada. No regales rebanadas, consérvalas. Y lo que vemos en todo el mundo, no solo con esta administración, sino a nivel global, es el concepto de poder sobre hacer una última resistencia. Y no va a funcionar. Lo que va a funcionar para avanzar con los graves problemas devastadores que tenemos entre manos es el poder con y el poder para, poder con los demás, el poder colectivo. Las cosas que nos están matando ahora no las vamos a resolver nosotros mismos como una nación. Son problemas globales, necesitamos soluciones globales, necesitamos a todo el mundo en la Sí. mesa. Pero eso es realmente, quiero decir, estamos en un enorme punto de inflexión en la historia que no debe ser minimizado o malinterpretado. Quiero decir que por primera vez, los problemas que más nos desafían son problemas que no se resolverán con soluciones nacionales, son problemas globales que requieren soluciones globales y requieren colaboración. Y para mucha gente, eso es realmente aterrador, Fuerte. fuerte. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hay de mí? Y los últimos enfrentamientos, ya sabes lo que son violentos Sí. y son alimentados por la desesperación.
Lo que sea y necesario. soportar lo que haga falta, Arriesgándolo todo. arriesgándolo todo. Y lo que estás viendo ahora es gente arriesgándolo todo, apareciendo en estas marchas con esas antorchas tiki. Es algo que robaron de la Polinesia. ¿Cómo se sienten los polinesios con sus antorchas Cierto. tiki? No lo sé. Pero cuando digo antorchas tiki, básicamente, imitando al Ku Klux Klan, Es una locura. pero sin sábanas. Bueno, esto es el poder sobre su último enfrentamiento. Y esta gente tiene nostalgia de un tiempo que nunca existió. Donde pensaba que tenían el poder. Sí, lo que les interesa es que era mucho mejor entonces. Y lo que no dicen es cuando la gente conocía su lugar. Y por eso va a ser tan difícil. Si tuvieras un mensaje que dar al líder de nuestra nación, ¿qué le dirías? Roosevelt dijo que la presidencia, por encima de todo, es un lugar para el liderazgo moral. Y creo que hay líneas que no debemos cruzar. Son líneas de moralidad bordeadas de dignidad, sobre el valor inherente de las personas. Y nunca debemos cruzar esas líneas. Y se han cruzado tantas veces en torno a la inmigración, en torno a las mujeres, en torno a la construcción de muros, y que, como mínimo, podemos discutir sobre política, podemos discutir sobre si las cajas de seguridad social o lo que deberíamos hacer en torno a los impuestos, la asistencia sanitaria, son cosas importantes, pero una persona en ese cargo debe ser un líder moral. Y esa línea nunca debe cruzarse, porque cuando la cruzas, dice mucho más de tu integridad que de la gente a la que atacas. Sí. Si tuvieras un micrófono y todo el mundo tuviera los auriculares puestos, estuviera escuchando el final de este micrófono y tuvieras un mensaje para compartir con todos los hombres del mundo en 60 segundos o menos, y todos se pusieran los auriculares y escucharan tu mensaje, Es muy orwelliano, me gusta. tienes una oportunidad de decir algo a estos hombres de todo el mundo y todos pueden entender el inglés y te entienden. Te encargarás de toda la logística. Lo tienen en marcha. No hay señal de Wi-Fi. Es todo. Todo el mundo tiene acceso a escuchar tu voz durante 60 segundos. Todos los hombres y todas las mujeres están de pie escuchando también. ¿Qué le dirías a todos los hombres del mundo en general? Dios, no me gustaría meter la pata. Déjame pensar. Sí, creo que diría que la vulnerabilidad no es debilidad. Se trata de la voluntad de mostrarse y ser visto cuando no puedes controlar el resultado, y es en realidad nuestra mayor medida de valor. Así que muéstrate de forma auténtica y déjanos ver tu corazón, porque sabemos lo solo que estás. Wow. Sí, los hombres se sienten solos. Ujú. Es decir, los hombres se sienten solos, es muy difícil. Sí. Y no creo que diría nada diferente a las mujeres, porque creo que hay ciertamente, para las mujeres, el mayor disparador de la vergüenza es: hazlo todo perfectamente y nunca dejes que te vean sudar, lucir perfecta, todas las trabajar áreas. perfecta, vivir La perfecta en fuerza del todas las trabajo en áreas. casa. Sí, ser sexy y brillante y esto, pero que nunca parezca que te esfuerzas por ello. Es tan fácil, ¿verdad? Lo es. No entiendo por qué mis hermanas no han acertado con eso, pero creo que a las mujeres les cuesta ser vulnerables porque es menos que perfecto. Ujú. ¿Sabes? ¿Quieres decir que las mujeres no están usando máscara? Sí. Y es terrible porque entonces los dos chocan. Y se ve en muchas asociaciones, quiero decir, lo he visto tanto en mi investigación, este contrato que tenemos, donde me quedaré fumando sexy e impresionante
Y el dinero y la vergüenza del proveedor es una cosa tan real para los hombres. Y este es nuestro contrato y ambos estamos en camisas de fuerza hasta la muerte. Sí, y ¿Cómo nos quitamos esas camisas? simplemente empezamos a ser reales entre nosotros, empezamos a ser realmente sinceros. Y nos vemos unos a otros. Nos vemos realmente. Sí, vaya, me quedan unos minutos, así que voy a estar atento a estas preguntas. Lo sé, vámonos ya, corta. Porque podría preguntarte, podría hablar contigo durante horas. ¿Hay algo de lo que te sientas avergonzada? Seguro que tengo momentos. Tendré momentos de... Pero ahora lo sé, es decir, nunca podremos librarnos de la vergüenza. Lo que podemos hacer es desarrollar resiliencia a ella. Así que cuando sucede y te inunda ese cálido baño que te hace sentir pequeño, en lugar de gritarle a mis hijos o simplemente diezmarme con un lenguaje odioso como si fuera estúpida, me digo, bien, me siento avergonzada. No hables, envíes mensajes de texto o escribas lo que pasó. Así que todavía tengo desencadenantes en torno a ello. Y sigo pensando que probablemente sea lo mismo. La maternidad, tratar de hacer todo y equilibrar todo y estar donde se supone que debo estar. Y eso sigue siendo difícil a veces. Muy difícil. Sí. ¿Cuál es el proceso que alguien debería seguir cuando siente vergüenza, ira, rabia, vulnerabilidad? Bueno, con la vergüenza sí que puedo ayudarte. Lo primero y más importante es hablar con alguien, hablar contigo mismo. Así que si realmente te sientes abrumado por la vergüenza, lo primero que tienes que hacer es volver a ponerte en pie emocionalmente. No hables, no envíes textos, porque una de las cosas que queremos hacer es empujar esa culpa a otros. Soy bueno en eso. Sí. Yo Sí, soy culpable de sí. eso. Sí, Así sí. que simplemente métete en un lugar oscuro y tranquilo y luego habla contigo mismo. Solo di, amigo, está bien. Como si hubieses metido la pata, lo que dijiste fue súper hiriente, vas a tener que volver y limpiar esas cosas. Pero date un respiro. Al igual que hablarías con Ellen o Charlie si cometieras un error, entonces habla sobre lo que sientes. La vergüenza no puede sobrevivir a ser hablada. Así que si te llamo y digo, Luis, estoy en una tormenta de vergüenza, no vas a creer lo que pasó. Y tú me escuchas y respondes con empatía, con algo como, oh Dios mío, yo he estado ahí, o Dios, lo entiendo, lo siento, eso apesta. La vergüenza no puede aguantar, porque no puede sobrevivir a la empatía. Estoy 100% de acuerdo con eso. Un ejemplo rápido. Durante 25 años me aferré a la vergüenza de haber sido abusado sexualmente por un hombre que no conocía y pensaba que si alguien sabía esto de mí, mi vida estaba acabada. Así de vergonzoso me sentía, avergonzado. Y el abuso que sentí por la experiencia Sí, y cuando finalmente tuve el valor de compartirlo, me llevó un par de años compartirlo una y otra vez, muchas veces. No me siento avergonzado. Puedo hablar de ello abierta y libremente sin sentirme avergonzado, sin sentirme débil, blando, vulnerable, porque soy dueño de la experiencia y no es algo que tenga que retener y reaccionar con rabia, porque puedo compartirlo y puedo comunicarlo en lugar de retenerlo. Y creo que cada vez que me enfrento a algo de lo que tengo miedo de hablar Sí. ahora, solo digo, Sí. bueno, ¿cómo puedo hablar de ello? ¿Cómo puedo escribir un diario? Me gusta llevar un diario primero. Oh, eso es enorme. Así que nadie puede avergonzarme, Sí, ¿verdad? sí, eso es enorme. Y luego empecé a tener conversaciones y cuando nos adueñamos de esa vergüenza, siento que ya no nos pertenece. Sí, quiero decir, así que eso es un ejemplo perfecto. En primer lugar, es devastador cuando eso sucede. Les pasa a los Uno de chicos. 6. Sí, y creen que es una subestimación. Creen que... 1 de cada 6 es lo que se sabe. Sí, y creen que probablemente sea el doble debido a nuestra cultura y a la incapacidad de los chicos de hablar con sus padres. Nunca se lo dije a nadie. ¿Cierto? Mis Correcto. padres no lo sabían. Así que este es el ejemplo exactamente. Hablas de ello ahora. Así que 2 opciones. Eres dueño de tu historia, puedes escribir el final. No eres dueño de la historia es tu dueña. Así que entonces hablas de ello ahora para que la vergüenza no pueda aguantar, pero entonces la gente te ve y te oye hablar de ello. Y eso les da permiso para hablar de ello. Por eso, la vergüenza no puede aferrarse a ser hablada. Así que tu valor para hablar de eso desinfla la vergüenza, le saca el aire. Es como filtrar el veneno del agua, porque tienes el coraje de hablar. Y así es como funciona, y así es como funciona todo esto. Somos dueños de nuestra historia, o ella es nuestra dueña.
Dos últimas preguntas. Esto se llama Las Tres Verdades. Le pregunto a todo el mundo al final Sí. de la entrevista Las Tres Verdades. Usted ha escrito muchos libros, todos ellos número 1 de los bestsellers del New York Times. Imaginemos que es tu último día, Sí. dentro de muchos, muchos años. Sí. Puedes escribir Sí. la historia cuando sea tu último día, en tus propios términos, ¿verdad? Bien. Has escrito todos los libros que siempre quisiste escribir y has dicho todo lo que siempre quisiste decir. Has hecho Bien. todas las entrevistas en video, sea lo que sea. Has logrado todo lo que te has propuesto, pero por la razón que sea, Bien. todo se ha borrado y ha desaparecido. Así que nadie tiene acceso a nada de esta información. Y estás ahí con toda esta gente que te importa y tienes un pedazo de papel y un bolígrafo y te pones a escribir 3 cosas que sabes que son ciertas sobre todo lo que has experimentado en la vida. Esto es todo lo que la gente tendría de tu mensaje. ¿Cuáles dirías que son las 3 verdades para ti? Steve, Ellen y Charlie fueron mis mayores amores, sin duda. Después de eso, todo parece pequeño. El amor requiere valor. Sé valiente, déjate ver. Y no esperes a que lleguen los mayores. Ese es el mito. No sabemos lo que hacemos, solo ponemos lo mejor de nosotros, así que si tienes una idea o una respuesta, ve por ella. Sí. Eso es genial. Antes de hacer la última pregunta, quiero asegurarme de que Sí. vayan a buscar el libro. Sí, estoy asustada por la última. Corta, vámonos. La pregunta final es fácil, pero esto es desafiando al desierto. Asegúrense de comprar este libro, va a ser un cambio de juego. Lo recomiendo encarecidamente. Lo tendré enlazado en todas partes, en el sitio y debajo de este video, muy poderoso. Eres una escritora increíble y sé que esto va a servir a mucha gente que se siente sola en el mundo de la incertidumbre. Y quiero reconocerte a ti, Bren, por ser un regalo increíble para el mundo, con todas tus imperfecciones y la belleza que llevas dentro. Creo que se necesita mucho valor para compartir estas cosas de la Gracias. forma en que lo has hecho durante años, décadas. Has estado abriéndote y hablando de ello, y para sacarlo de una plataforma pública y seguir profundizando. Gracias. Te reconozco porque el peso que conlleva de escuchar el dolor de todos los demás. Como he empezado a abrirme sobre el mío, simplemente siento el peso de que todos los que ahora comparten conmigo, solo puedo imaginar Sí. el peso que tienes que A llevar veces es y mucho. tienes el privilegio de llevar Sí. por el trabajo que estás haciendo y el impacto que tienes en tantas personas que están sufriendo, que sienten que no hay esperanza, que no hay salida, que están atascadas en todas las áreas que son la vida. Le das a la gente tanta inspiración y herramientas y educación sobre cómo transformar sus vidas, así que te reconozco por todo el trabajo que haces. Gracias. De nada. Esta es la última pregunta. Eso fue De increíble. nada, es un placer. Sí, la última pregunta es sencilla. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Ser dueño de tu historia y amarte a ti mismo a través del proceso. Eso es la grandeza. Te lo agradezco. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por ver este video y si estás buscando algo más grande en tu vida, entonces echa un vistazo en el siguiente video por aquí mismo. No puedes controlar cómo te sientes, no puedes controlar lo que te molesta y el hecho de que puedes levantarte con ira, puedes levantarte con dudas sobre ti mismo, puedes estar con mucha ansiedad, pero siempre puedes controlar lo que piensas.